Hola gente, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión número 9 de nuestro Meetup de Ingeniería Building New. Mi nombre es Francisco Hernández y el día de hoy voy a ser su host y panelista, copanelista junto con César Alcancio. El día de hoy vamos a estar platicando sobre Datomic, una base de datos que es desarrollada y mantenida dentro de Nu por ingenieros de Nu. Es la base de datos que todos quieren, porque al final las compañías en su búsqueda por escalar sus sistemas de base de datos llegan a un modelo muy similar al que tenemos con Datomic. Entonces, déjenme presento. Mi nombre es Francisco Hernández, soy ingeniero de software aquí en U desde hace ya 4 años. Mi cabello es negro, estoy usando lentes, estoy en un pequeño estudio aquí en mi casa y bueno, démosle la bienvenida a César Alcancio, nuestro manager de ingeniería. César, por favor, preséntate. Hola, Frank, gracias. Hola a todos, soy César. Bueno, soy brasileño, entonces pueden poner en el chat si yo no digo algo bien en español. Y estoy desde Brasil, estoy en Nubank como Tech Manager ya hace un poco más de 2 años, como dijo Frank. Si quieres también voy a describirme un poco. Soy brasileño, estoy con una sudadera porque hace frío. Estoy en Brasil, en São Paulo, en mi oficina, dentro de mi departamento. Estoy con una sudadera azul. Tengo piel morena, cabello negro, tengo barba, lentes y ojos negros también. Si quieres describirte también, Frank. Sí, sí, sí. Creo que ya lo había hecho, pero puedo presentarme nuevamente. Cabello oscuro, piel morena, lentes, ojos cafés. Y bueno, pues comencemos a platicar. Primero una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, pero ya estamos aquí con todo. Em, Como les decía, Datomic es una base de datos increíble y algo que César y yo les queremos platicar o queremos platicar es cómo era nuestra vida antes de conocer Datomic y después qué pasa, qué cambia en nuestra vida como desarrolladores, como ingenieros, porque digo, bueno, eres manager, pero también contribuiste con código, también contribuyes, sigues contribuyendo. Entonces, ¿cómo es tu vida después de, antes y después de Datomic, César? Sí, eso es algo curioso que hemos platicado un poco antes de hacer este meetup para compartir. Mi experiencia con Datomic fue, de hecho, creo que mucha gente que va a conocer Datomic hoy va a percibir que es algo muy diferente. Entonces, tanto el lenguaje Clojure, que fue la primera vez que empecé a trabajar, fue en Nubank, y la base de datos que es Datomic son cosas muy diferentes de una empresa tradicional, podemos decir. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a ver las funcionalidades que tiene Datomic, cuáles son las features, cuáles son las posibilidades que podemos hacer y las ventajas que podemos tener utilizando esta herramienta, me sorprendí mucho. Me acuerdo que en mi experiencia, una vez estábamos viendo algunos problemas en producción antes de estar en Nubank, y por ahí alguien cambió algunos datos en la base de datos manual por un tema de problemas en producción, y en este momento queríamos descubrir qué pasó, ¿no? Cómo se cambió esta información, cuándo se cambió, quién la cambió, por qué cambió, y era muy difícil encontrar esta información porque no teníamos el histórico, ¿no? Y aunque pusimos mucho esfuerzo en tener tablas de auditoría, triggers para poder mantener estos datos, habíamos perdido esta información y fue súper difícil como encontrar el problema. Y después que entré en Nubank, que yo vi que Datomic mantiene los datos, el histórico de los datos, que yo puedo consultar en el pasado, eso se me hizo súper interesante, y yo pensé, bueno, si hubiéramos utilizado Datomic en esta época, sería mucho más fácil. Y hay como varias otras historias que tengo también, que si hubiéramos utilizado Datomic antes,
sería mucho más rápido y fácil identificar algunos problemas. No sé, Frank, si tienes alguna historia también parecida que quieras Sí, contar. definitivamente. Y, por ejemplo, haciendo un poco mención al nombre de este mito de ingeniería que es Datomic, el Git de las bases de datos, ¿no? Con un question mark, eh, viene a mi memoria cuando trabajaba en una compañía en la cual era de delivery de alimentos. Teníamos ya tanta información, pero tanta información que comenzaba a ser complicado como desarrolladores empezar a hacer uso de esta información y más con una arquitectura de microservicios. Entonces, comenzamos a, en lugar de ir almacenando la información utilizando columnas, ¿no? Columna como nombre, apellido, dirección, y empezar Ujú, a crecer las tablas en columnas, comenzaban a crecer. Vaya, ya crecían en forma de rows, pero esta vez comenzábamos a hablar de entidades. O sea, ya no era como una tabla que se llamaba usuario con n número de usuarios, sino ya era una tabla de entidades donde nosotros creábamos una entidad y después creábamos atributos y los asociábamos con valores. Y ujú, para mí en ese momento me pareció una idea brillante, fue como excelente, es una forma de modelar distinta y que nos funciona. Después cuando entro a trabajar a NUM y me doy cuenta, empiezo a leer acerca de Datomic, porque bueno, para trabajar en NUM no necesitas saber Datomic ni Clojure, pero yo me pongo a investigar un poco y cuando entro comienzo a ver Datomic, empiezo a ver que tiene este esquema, pero ya built-in. Es decir, no es ujú. algo que nosotros como ingenieros construimos perfecto como la estructura que ya tiene Datomic para almacenar la información. Em, entonces, comienzo a investigar más qué otras compañías hacen esto y veo que muchas de las grandes compañías en el mundo, en su búsqueda de optimizar, en su búsqueda de escalar sus sistemas de datos, terminan con un modelo muy similar. Entonces, me da mucho gusto que Nu tenga el lujo de, porque al final creo que es un lujo, ¿no? Yo creo que muy pocas compañías, no solo de América Latina, sino del mundo entero, tienen la posibilidad de desarrollar y mantener una base de datos que aparte es comercial, no solamente la Sí. usan Nu, y la usan Ujú. otras compañías y grandes compañías. Pero volviendo un poco a la pregunta de el por qué es el Git de las bases de datos, algo de lo que platicabas es ¿qué pasa con la historia de la información? Cuando tú tienes una base de datos, supongamos, una tabla de usuarios, y empiezas a almacenar usuarios en esta tabla, en algún punto el usuario cambia de domicilio, cambia no sé, eh, cumpleaños, suponiendo que tienes esta mala práctica de almacenar la edad en lugar de la fecha de nacimiento, supongamos, almacenes la edad, tiene 20 ahorita y cumple 21. ¿Qué es lo que haces? Haces un update sobre la base de datos y ahora ya tiene 21. Pero a menos que tengas un campo que se llame updated at y tengas un timestamp, ahí vas a saber cuándo cambió, pero lo que no vas a saber es qué valor tenía antes, por Ujú. de facto, en una base de datos relacional. Pero ¿qué pasa con Datomic? Datomic es una base de datos que está basada en hechos, facts se llaman, y en Datomic se llaman datums, ¿no? Entonces, son hechos o facts que han pasado en un punto específico en el tiempo. Entonces, tú modelas tu esquema en Datomic diciendo mi entidad usuario con el atributo edad y el valor 20, en este momento, fecha y hora, tiene este valor, 20 años. El día de mañana cumple 21. ¿Y qué es lo que va a pasar? No vas a sobreescribir este hecho, porque este hecho fue verdad. Lo que vas a hacer es, vas a ingresar un nuevo hecho y ahora este nuevo hecho, este nuevo fact, va a ser la verdad. Ahora tiene 21 Ujú. años. So- Pero puedes viajar en el tiempo con Datomic. Puedes ver cuál era el estado de la base de datos el año anterior y decir, yo quiero saber cuál era el estado de mi base de datos en este punto exacto en el tiempo. Y vas a poder ver que el usuario X tenía 20 años en ese momento. No sé Sí. ¿qué opinas tú de eso, César?
No, creo es interesante y creo que es por eso que decimos, ¿no? Que dijiste que es una base de datos que se parece mucho con Git, ¿no? Porque podemos hacer una analogía con Git e islo commits. Por ejemplo, los hechos que tenemos en Datomic es lo mismo de los commits que tenemos en Git, que nunca se borran, siempre están ahí, ¿no? Y cuando pasa un problema, podemos ver el histórico de los commits, entender quién hizo el commit, cuándo, por qué hizo. Podemos volver en el tiempo también, como si queremos hacer bajar el commit exacto y crear una branch de este commit. Podemos ver exactamente cómo el código estaba en este momento, ¿no? Entonces, creo que es por eso que mencionamos que el Git es muy parecido con Datomic en este aspecto de los hechos, que no se cambia el histórico y que siempre se va agregando hechos sobre hechos, ¿no? Creo que podemos empezar a mostrar un poco en la práctica a las personas cómo sería este Dayton, ¿no? Y Claro, creo que puedo compartir mi pantalla un poco. A claro que ver, sí. Muchas gracias, César. Ahora vamos a pasar un poco a mostrar cómo pasa esto en la vida real. ok, vale. Entonces, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Puedes ver, Frank? No, como Frank ha dicho, la base de datos de Datomic almacenamos Datums, ¿no? Pero un poco antes de pedir a Frank que nos explique un poco cómo funciona este Datum, cómo es el Datum, quería explicar un poco qué estamos mostrando aquí. Vamos a trabajar con el IntelliJ, que es una de las herramientas que utilizamos. Cada ingeniero en Nubank puede utilizar la herramienta que le gusta más. Algunos utilizan Emacs, VS Code, pero aquí vamos a utilizar el IntelliJ hoy. Y lo que tenemos aquí es simplemente un proyecto en Clojure que va a conectarse con Datomic y estamos utilizando una librería de Datomic que se llama DevLocal. Yo no voy a entrar en muchos detalles de cómo se instala todo, pero el proyecto está disponible en GitHub, como Rafa va a compartir en el chat el proyecto, y se puede bajar y se puede checar en el README cuáles son las herramientas que se necesita y cómo ejecutarlas, etc. Y vamos a estar ejecutando aquí también para que ustedes puedan ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces claro. En unos aquí, momentos, Rafa va a compartir sí. algunos links para que puedan ustedes descargar Datomic, puedan descargar algunos ejemplos y, claro, también el repositorio que está usando César Alcancio. Disculpa, César, por interrumpir. No, ¿qué hizo? Gracias, Frank. Entonces, ¿cómo estamos platicando? Lo más importante creo que para entender es esta tabla y los datos, ¿no? Frank, ¿cómo tú explicarías qué es este dato y cuáles son los datos que se almacenan en este dato? Claro, esto es algo muy interesante porque es lo que les decía. En lugar de ver columnas, nosotros vamos a ver un tuple, ¿ok? Entonces vamos a modelar la información teniendo en cuenta 5 características. Primero, la entidad, que aquí vamos a ver que la entidad es la número Es 42. Esa es mi entidad. Ahora, puedo tener eh, una o varias entidades. Tenemos la 42, tenemos la 43, que ese sería como nuestro identificador. Ahora, cada entidad va a tener un atributo, ¿ok? En este caso, en la segunda columna, vemos que tiene un atributo de tipo order, y aparte order tiene sus propios atributos, que son ID, created at, value, status. Ahora, este atributo va a tener un valor, ¿ok? Entonces, ustedes se fijan que no tenemos una base de datos con una tabla donde vamos almacenando por columnas y vamos, cada que queremos un nuevo atributo, agregamos una nueva columna. No, tú puedes agregar columnas cuantas quieras y distintos valores. Después tenemos transaction, y aquí es lo más interesante. El transaction es el punto en el tiempo en el que este hecho es verdad. Un hecho, que es un fact en inglés, en Datomic se llama datum. Entonces, cada uno de estos rows que ustedes pueden ver es un datum, ¿ok? Entonces, transaction lo que me dice es, este datum, ¿en qué punto en el tiempo fue verdad? ¿Ok? Y después Ujú. tenemos operation. Finalmente, operation tiene que ver con si hacemos un add o un retract. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos agregar datums a la base de datos o podemos hacer retract,
El retract no es un delete, no es que eliminemos información o datos de la base de datos, lo que significa es que ya no es verdad este hecho. Ok, entonces creo que es la parte más importante de Datomic. Datomic es una lista, es una colección de hechos, de facts. Podemos decir que entonces, me corrigió Frank, que es como si fuera una grande tabla única, la base de datos, que solo hay estas 5 columnas, la entidad, el atributo, valor, la transacción y la operación, si estamos agregando, si estamos diciendo que el fact no es verdad más, y es como si fueran todas las columnas de una base de datos tradicional, es como si fueran las líneas en este caso, ¿no? Y se unan. Exacto. No, está bien. Y creo que lo interesante aquí que mencionaste de transaction es que este transaction aquí también es otro dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pusimos un dato y esto hace referencia al dato que es una entidad de transaction que tiene sus atributos, que puede ser quién lo hizo, puede ser una fecha y podemos agregar más metadatas, ¿no? También en esta transaction. Entonces, eso hace como que tengamos mucha meta información, por así decir, en un caso de auditoría, de un problema, y etcétera, ¿no? Eso también es súper interesante. Creo que podemos ver cómo se modela una base de datos para inserir estas informaciones, ¿no? Y cómo podemos inserir estas informaciones, perdón, en Nubank. Creo Excelente, que vamos. Vamos, aquí dejamos un poco algunas cosas preparadas para no estar escribiendo mucho código repetido. Si vamos aquí a este config de Dayton que creamos, aquí hay el código que configura el acceso a la base de datos. Ya decimos que aquí es un ejemplo de pruebas. Entonces, las configuraciones son locales. Yo voy a almacenar los datos en un archivo local. Entonces, no es de producción, es como un ejemplo. Y aquí creo que va la parte importante que es cómo definimos un esquema que es como si fuera definir las tablas y las columnas y los tipos en una base de datos tradicional en caso de Daytonic. Entonces, si quisiéramos definir las órdenes, los IDs, la fecha que se creó, el valor de la orden y el estatus de la orden, crearíamos eso en esta lista con algunos mapas dentro, ¿no? Entonces, cada definición aquí sería el valor del atributo, el nombre del atributo, que es el ID, si este atributo es un atributo único en la base de datos, cuál es el tipo, si es una string, si es un entero, long, y cardinality. Si quieres explicar un poco esta parte también, Frank, como qué es cardinality, qué es esta Claro, identity. el cardinality básicamente lo que te dice es si está relacionado a un valor o a un set de valores, ¿no? A una colección de Ujú. valores. Entonces, así de sencillo. Eh, Va, bueno, gracias. Y ahí tenemos fecha, valor, un número entero, o perdón, un número para valores de dinero, que es Big Decimal, aquí. Y al final tenemos también algo interesante que hay en Clojure, que es keywords, que es cuando queremos, básicamente este es un keyword, cuando queremos mantener, es como si fueran los enums de Java, ¿no? Como si fueran cosas predefinidas, para que sea más fácil las comparaciones y todo, que aquí se aplica muy bien en los estatus, ¿no? Ya que vamos a tener estatus como pending o estatus ops o estatus pagado, que es paid en inglés. Entonces, esos son keywords en Clojure. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar este código para definir este esquema en la base de datos. Y ahí podemos ver cómo estos datos van a ser insertados, es así que se dice, en la base de datos. Ok, entonces básicamente lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a usar Datomic es definir el esquema que va a tener mi base de datos, ¿cierto? Es como si yo agarrara un workbench de MySQL y comenzara con el ambiente gráfico a decir, ok, quiero esta tabla, Ujú. quiero que esta tabla tenga esta columna con estas propiedades. Entonces, pero acá es en código, ¿no? Lo que facilita después el cambio y poder ver las versiones que tuvo tu base de datos en el pasado y ahora. Entonces, no solo van
No solamente vas a poder ver versiones de la información, sino también las versiones de cómo tu base de datos fue en el pasado y cómo lo es ahora, el esquema, la Ujú. definición de ella, ¿cierto? Sí, muy bien. Sí, cierto, porque el esquema al final también va a ser insertado en la base y podemos ver cuándo se insertó y todo. Eso está bien. Vamos a ejecutar. Primero, vamos a crear nuestro repo, nuestro servidor de repo. Ok, déjame nada más dar un pequeño overview de lo que es un REPL. REPL básicamente es Read, Evaluate, Print and Loop. ¿Qué es esto? Es un servidor que se inicia, al cual tú le envías fragmentos de código y lo evalúa y te devuelve un resultado. Entonces es eso. En nuestro día a día como ingenieros en Nubank, el REPL es nuestro mejor amigo, después de nuestro manager. Nada, no es cierto. El REPL es nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a desarrollar, porque nosotros decimos, ok, quiero evaluar este código, ¿cuál sería el resultado? Y lo mejor de esto es que mientras estamos desarrollando, vamos probando las funciones que estamos creando. Entonces, por eso Ujú. se llama Read, Evaluate, Print and Loop, porque es algo continuo. Tienes un feedback inmediato o casi inmediato. Entonces, lo que está haciendo César es iniciar este servidor al cual le va a enviar este código, le va a decir, quiero que lo evalúes y quiero que lo ejecutes y me devuelvas el Ujú. resultado. Sí, voy a ejecutar un código aquí directamente, solo para que vean cómo funciona eso que dijo Frank, que simplemente va a leer, va a ejecutar, hacer print, evaluar, ¿no? Y hacer un print. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es conectar este código aquí en este repo. Y para dejar más fácil, vamos a utilizar esto por IntelliJ aquí en esta parte de la derecha, que es mucho mejor de ver el código. Entonces, esta parte de la derecha se conecta con el servidor que yo generé y aquí podemos ejecutar código en Clojure también. Vamos a ver si está funcionando. Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutar en nuestro ejemplo 1 la creación de la base de datos. Y esta función lo que hace es conectar a la base con las definiciones que hicimos aquí arriba y crear este esquema aquí. Entonces, vamos a ejecutar, primero, ejecutamos el namespace que está aquí arriba. Yo voy a utilizar un shortcut que tengo en mi computadora que es Shift Command P y envíe el código a la derecha y lo ejecuta. Listo. Y ahora voy a ejecutar esta función aquí para definir la base de datos y mostrar cómo este dato se inserta en Datomic. Entonces, si vemos aquí, de hecho, yo ya tenía la base de datos, entonces voy primero a borrar para que ustedes puedan ver bien. Voy a borrarla, déjame limpiar y ejecutar de nuevo. Listo. Entonces, si vemos, se hizo insert de muchos datos en Datomic, ¿no? Entonces, cada una línea que está aquí dentro de este transaction data es un dato. Entonces, aquí hicimos insert de la transaction que tiene este ID, esta transaction, después hicimos insert de las definiciones, se definió order ID con esta transaction y true es porque es verdadero el data. Después se definió aquí el created yet. Bueno, aquí son los otros atributos que tenemos. Si es único, si es, por ejemplo, los otros que están aquí, déjame abrir para recordar. Si es únicos, qué tipo es y si es cardinality one o varios, ¿no? Entonces, por aquí ya Datomic tiene algunos IDs para representar eso, por eso no es tan legible, pero tenemos todos datos insertados, ¿no? Created yet, ordered value y status. Eso es la definición de la base de datos que es insertada en la base como datum también, ¿no? Eso es interesante. ¿Quieres agregar algo aquí, Frank, para dejar más claro o una observación? No, únicamente que esto que se acaba de insertar es inmutable. Es decir, una vez que fue creado este datum, no va a cambiar nunca. Exacto. Entonces, Datomic se podría decir que es una base de datos inmutable. Algo que se puede Eh, decir, oye, pero pues una base de datos se supone que tiene que estar cambiando, ¿no? Como que una sí. base de datos inmutable. Bueno, nos referimos a esto, ¿no? A los facts, a los datums
que se van agregando y es más como un append. Es como si tuvieras una lista y cada elemento de esta lista es una versión distinta de la información en un punto específico del tiempo. Entonces, así es como se ve. Vale, perfecto, gracias. Entonces, creo que esta parte queda es un poco más complicada, pero conforme vamos agregando datos que son las órdenes, va a ser más fácil de entender. Entonces, una vez que hacemos el esquema, Datomic ya soporta estas entidades que apenas definimos. Vamos al ejemplo donde creamos las entidades, ¿no? Creamos una orden, por ejemplo. Vamos a poner una orden en Datomic y ver cómo se aplica. Entonces, vamos a ejecutar aquí el namespace de este ejemplo 2. Vamos a tomar la conexión que vamos a utilizar para insertar los datos. Entonces, Shift Command P también. Tomamos la connection. Si queremos ver la connection, también podemos poner aquí y nos va a salir como qué es la conexión, ¿no? Es un objeto durable connection, etc. Definimos una orden. Aquí estamos definiendo una orden con ID 1, el valor es 12399, el status pending y la fecha es ahora, ¿no? Podemos hacer un print line de esta orden y nos sale aquí. Entonces, aquí está definida con la fecha de ahora, que es un instant. Y para poner esta información en la base de datos, utilizamos esta función de Datomic que se llama transect. Pasamos la conexión y pasamos un mapa con esta información de transactional data y una lista de varias órdenes, ¿no? En este caso, apenas una orden. Si ejecutamos, aquí va a salir algo parecido con que salió cuando hicimos los esquemas, pero es un poco más legible, en mi opinión, que son exactamente estos datos aquí, ¿no? Como habíamos platicado en el primer ejemplo, si vemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el ID del datum, o en este caso de la transacción, que es la primera cosa que se inserta. Después ya tenemos el ID de la orden, que si vemos es igual, porque es la misma entidad aquí. Tenemos el atributo, que hace referencia a este valor que pusimos aquí. Entonces, el 73 es order ID. Si bajamos aquí, el 73 es order ID. Vemos el monto 1, que es el ID, la transacción, que es el mismo valor que está aquí. Hace referencia a que estos datos se insertaron en esta transacción que ocurrió en esta fecha. Eso es muy, muy interesante. Y aquí son las otras informaciones, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Frank, también aquí? ¿O crees que vamos a avanzar, no? No, creo que fue bastante claro. Y interesante, como mencionó Frank, que esos son inmutables, ¿no? Entonces, estas informaciones no van a cambiar nunca más, se van a estar ahí en la base de datos siempre. Si queremos quitarla alguna, tenemos que insertar un retract, ¿no? Que generaría otro datum con esto false, ¿no? Eso es importante, esas cosas no se cambian más. Bueno, ahora que vimos cómo insertar, aquí, que hicimos con este transect, vamos a ver cómo hacemos la consulta. ¿Quieres explicar un poco cómo funciona la consulta, Frank? ¿Cómo Claro que sí, la query y todo? claro que sí. Es siguiendo el esquema que habíamos platicado al inicio de entidad, atributo, valor y transacción y operación. Aquí podemos ver una estructura similar. Por ejemplo, vemos al inicio find, que sería como en una base de datos relacional o en SQL select, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que queremos. Y aquí le estamos diciendo, quiero que encuentres el ID, el value, el status y create at, ¿no? Ahora tenemos un where y aquí este where vienen siendo una lista de vectores. Ustedes pueden ver que dice Uh-huh. order ID, value, status y create at. Ahora, esta lista, este vector contiene los siguientes elementos. El primero es un signo de interrogación y una E, ¿ok? Que esa es nuestra entidad, ¿de acuerdo? Después viene nuestro atributo, que en este caso es order ID,
Y finalmente viene otro, en este caso una variable con nuestro ID. Entonces, ¿qué estamos especificando aquí? Lo que quiero es de esta entidad, que también es una variable, la E, para este atributo con este ID. Ahora, regresándome un poquito a la línea 24, en la parte de keys, vamos pasando, si no me equivoco, César, ahí, por favor, corrígeme, los valores que queremos encontrar. Ujú. Entonces, yo digo, para el atributo order ID, y yo le puedo especificar con qué ID. Si yo no especifico un valor, supongamos, quitamos esta, esta variable, yo puedo, eso puede considerar como dame todos los ID, ¿no? No, Ujú. ahí no. Ahí es find ID, me va a devolver el ID. A lo que yo me refiero es abajo, en alguna parte, Ah, no sí, sé si es la sección de keys, normalmente se tiene que pasar como el valor que estoy buscando. Y si no paso nada, significa que es dame todo. sí, ¿Ok? exacto. Muy bueno. A mí me gusta pensar en la consulta, como mencionaste, Frank, como que el find busca todo en la tabla de Dayton. Entonces, tenemos esta tabla aquí con todas las informaciones. Cuando hacemos la query, vamos a dejar la query más chiquita, ¿no? Para ir paso a paso. Creo que eso también ayuda. Si imaginamos la query solamente así, va a traer todo. Yo no sé si eso funciona, pero en teoría debería traer todo. No funciona. Entonces, aquí en esta parte lo que quiere decir es trae todo, como mencionó Frank, no va a filtrar por nada. Pero si agregamos esta lista de where, lo que estamos haciendo es trae el order ID y pon en este valor. Trae el value y pon en este valor. Trae la orden y pon en este valor. Y va leyendo la tabla y va poniendo en este monto, perdón, en este valor. Y al final dice en mi select, que es el find, trae todo eso. Entonces, creo que si lo ejecutamos así, debería traer todas las informaciones que hay en la base de datos. Es que solo hay una. Y aquí trajo como, no sé si es posible ver más fácil si yo aquí, una lista con un vector dentro, que es otra lista, con los valores. Entonces, es así que hace. Y esta parte de keys, si quieres complementar, Frank. No. Bueno, lo que quería mencionar es, en este resultado, usted, como bien dice César, es un vector de vectores. Entonces, en Ujú. caso de que hubiera más de un datum, más de un hecho en esta base de datos, aparecería otro vector, ¿cierto? Seguido de Ese es este que buen tiene un punto. 1, un 123. Entonces, al final lo que te va a devolver es lo que decimos, una colección de datums, una Vectores. lista de datums. Sí. Sí, podemos incluso hacer la prueba. Podemos crear otra orden aquí abajo, una 2, ¿no? Con un monto de 10 y llamamos de ordener 2, definimos, y si copiamos aquí este transactor, como que podemos poner estas dos también. Y aquí se insertó como la antigua con otro ID, y si hacemos la consulta, debería traer lo que dijo Frank, como una lista, De perdón, listas, un una vector de lista de vectores. listas. Exacto. Exactamente. Algo bien curioso acerca de Datomic es, ¿no? Como pueden ver, no usa SQL. Seguramente se estarán preguntando, entonces, ¿qué usa? ¿Qué es este lenguaje que está aquí? O sea, de la línea 30 a la 35, ¿qué es eso? Bueno, eso es una variante de Datalog, que es un lenguaje, es un pattern matching language. Lo que quiere decir que es que podemos modelar la información, podemos crear queries que nos permitan de una forma muy explícita y muy flexible poder extraer la información de la base de datos de una manera muy eficiente. Sí. Y, y aquí lo interesante que creo que faltó para cerrar es este keys, ¿no? Este keys, ¿qué hace? ¿Cómo manipulamos muy frecuentemente mapas en Datomic en vez de puros vectores, que sería más difícil? Lo que va a hacer es transformar
este datum, este vector, con estas informaciones que pusimos en el find, en un mapa con estos keys y value, ¿no? Entonces, sí, creo que si ejecutamos aquí es más fácil que puedan ver. Y lo que pasa es que en vez de regresar como regresaba antes aquí arriba, ahora regresa un mapa, ¿no? Y el mapa tiene el ID con el monto, el valor, el ID con el valor, perdón, el valor con el monto, el status pending y la fecha. Y el nombre que ponemos aquí va a ser el nombre de la llave del mapa. Si ejecutamos con A, aquí está, ¿no? Entonces, creo que es una manera fácil de transformar de un vector para un mapa y poder ver de una manera más clara, ¿no?, la información. Y creo que por último es cómo buscamos por ID, ¿no? Creo que esto también es interesante. Entonces, si no queremos buscar toda la información y queremos buscar por ID, tenemos que pasar este ID a la query de Datomic. Entonces, para eso, tomamos el ID aquí del random order. Entonces, este ID se atribuyó, o se tomó el ID 1. Y si queremos consultar este ID, lo que vamos a hacer es agregar este in con este valor de dólar, con el ID que queremos agregar, y ya vamos a poner el ID. Y a la función pasamos el ID también, que es este ID que tomamos del mapa, ¿no? Creo que es un poco, no sé si es mucha información, pero el simple hecho es que estamos pasando el ID para decir queremos este ID y no queremos todos los IDs como habíamos hecho aquí antes. Y ahí, si ejecutamos esta query, regresa solamente una orden con ID 1. ¿Quieres comentar algo aquí también, Franco? Sí, sí, déjame ahí hacer una pausa un poco, porque aquí acabas de introducir algo, digo, tal vez no muchos nos hayamos percatado, pero algo muy interesante, y es esa llave, es ese signo de dólar. Ese signo de dólar, ¿qué significa? Ese signo de dólar es la base de datos. Está loco, pero esa es la base de datos. Nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros de la línea 40 a la línea 48 tenemos un bloque de código. Al final esto es un bloque de código, ¿ok? En Clojure con un query de Datalog que vamos a ejecutar sobre una base de datos. ¿Cuál base de datos? La que estamos pasando en la línea 42, un signo de dólar. Ahora, es una versión de la base de datos, más no la base de datos como tal. A ver, regresemos un poco. Acordamos que Datomic es una lista de hechos, de facts o de datos. Y cada minuto, cada segundo que pasa, esta versión de la base de datos va siendo distinta por las distintas operaciones que estamos realizando. Entonces, este es exactamente como un snapshot de la base de datos en un punto en el tiempo. Entonces, yo voy a ejecutar este query sobre esta versión de la base de datos y adivinen qué, se va a ejecutar sobre mi aplicación. Supongamos que es una aplicación en producción de órdenes y entonces este query no va a ir a ningún otro servidor a ejecutarse. Se va a ejecutar ahí mismo en la aplicación con la versión de la base de datos que tenga en ese momento esa instancia de la aplicación. Entonces, lo que estamos pasando es, quiero que ejecutes este query y en la línea 42 le decimos, en esta versión de la base de datos, utilizando estos valores, en este caso, el ID. Sí, No sé está si los confundí, César, pero No, creo que está intenté, perfecto. No está perfecto, perdón interrumpirte, Frank, porque de hecho es algo difícil. Estamos intentando ir cómo llegar y creo que lo capturaste súper bien a las personas. Lo que podemos tal vez es mostrar un ejemplo, ¿no? Y creo que lo explicaste perfectamente. Este aquí nada más es que la base de datos, ¿no? Habíamos preparado, yo y Frank, este ejercicio como siempre tomando la base de datos en el momento que se ejecuta. Entonces, si yo ejecuto eso ahora, yo estoy tomando una base de datos de ahora, porque se está ejecutando esta función. Pero lo que podemos hacer es atribuir esta función como no es una variable, perdón, un símbolo, ¿no? un Se me fue el símbolo, nombre. Podemos sí.
llamar de un snapshot, como enviar en el chat, un snapshot. Y aquí tenemos el snapshot de la base de datos en este momento que apenas ejecuté. Y si yo utilizo ese snapshot para consultar, va a traer ¿no? Porque yo ejecuté, ya estaba en la base de datos. Y si yo voy aquí en esta query de find out y yo pongo el snapshot también y lo ejecuto, solo voy a subir el snapshot un poco más arriba Sí, justo. para que no esté raro. Y bueno, yo lo ejecuto, trae los dos. Pero ¿qué pasa si agregamos más una orden y volvemos a ejecutar con este snapshot? ¿No? Vamos a probar eso, que creo que va a estar más claro. Si queremos una orden 3, cambiamos el monto a 30, creamos esta orden 3, hacemos la transacción de la orden 3, ¿cierto? Déjame borrar esta línea que se duplicó. Yo creo que hice orden todo 3, bien. sí. Hay que cambiar en la 27, hay que cambiar a orden 3. Ah, perdón. Es cierto, aquí si vemos no se insertó ningún dato, apenas transaction. Okay. Gracias, Frank. Y ahora sí insertamos el 3 con 30 pending este instante. Y si volvemos a ejecutar la consulta con este snapshot, solo regresa 2. Porque este snapshot lo sacamos en el pasado, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es consultar la base de datos consultar la Dayton con una base de datos del pasado, ¿cierto, Frank? Así es, con una versión de la base de datos. Y eso, ¿qué es lo que nos brinda? Una flexibilidad increíble. Nos brinda la confianza de que cualquier cosa que tú hagas con esa versión de la base de datos no vas a afectar. Por eso es inmutable, no vas a afectar a otras instancias que estén usando esa base de datos en ese momento. Entonces, eh, es la ventaja, y es por eso que le llamamos el Git de las bases de datos, porque hablamos sobre versiones de información o snapshot de la base de datos. Y bueno, creo que lo que podemos también hacer ahora para ver que no estamos mintiendo tal vez es volver a poner la base de datos en tiempo real y si ejecutamos aquí se muestra las 3, ¿no? Entonces como que estamos checando el futuro, podemos regresar el snapshot y checar de nuevo el pasado y solo salen 2 órdenes. Y creo que vale la pena también compartir cómo es una ventaja en los servicios distribuidos que tenemos en Nubank, ¿no, Frank? De que tengamos esta flexibilidad. Como que nos ayuda mucho en términos de ejecutar cosas en paralelo, porque yo aseguro que esta versión consulta exactamente lo que yo estoy esperando, ¿no? Y no hay muchos intercambios, ¿no? de versiones. Eso está muy bien. Sí, definitivamente. Y es que, por ejemplo, con una versión, hablando de microservicios, ¿no? Que es algo que la mayoría de las compañías están usando ahora, cada instancia de tu microservicio va a tener una versión de la base de datos. Por ahí, de hecho, ya hay algunas preguntas acerca de cómo es la arquitectura de Datomic, que vamos a explicar más adelante en la sección de preguntas y respuestas. Pero sí, te permite ejecutar, ¿cómo se le llama esto? Como ejecutar en concurrencia es seguro, ¿no? O sea, no hay Sí, ningún problema. exacto. Y más por la arquitectura de Datomic, que tiene un transactor que se encarga únicamente de escribir sobre el servicio de almacenamiento y quien realmente ejecuta los queries son las aplicaciones, como lo habíamos comentado, ¿no? Aquí le pasas la base de datos y es tu aplicación la que ejecuta el query sobre esa versión de bases de datos que tiene disponible en ese momento. Pero más adelante en la Muy sección de interesante. preguntas y respuestas, voy a mostrarles cómo es esta arquitectura, porque lo que les había dicho al inicio es que todas las compañías al final terminan con una versión de esto, porque Datomic es una base de datos, más que una base de datos, es un sistema distribuido de información que es altamente escalable y eficiente, ¿no? Entonces, muy interesante. Sí, creo que con el tiempo, podemos ir un poco a un ejemplo donde hagamos un update, ¿no, Frank? Como que mostrar un poco cómo se actualiza muy rápido y Sí, creo que podemos ir excelente.
a las preguntas. por Entonces, favor. si movemos al ejemplo 3 que preparamos, es muy parecido, pero queríamos mostrar cómo se hace el update, ¿no? Porque al final lo que vamos a hacer es hacer insert de un nuevo dato. Entonces, yo voy a borrar toda la base de datos. Ups. Primero de todo, voy a ejecutar el namespace, si no sale un error. Limpiar mi report. Hacer un delete de la base de datos. Crear nuevamente la base de datos. Ahora ya no hay ningún data, solo el esquema. Tomamos la conexión de nuevo, creamos una fecha, creamos una orden. Vamos a ver cómo está la orden con un print line y ejecutamos esta orden, ¿no? Así como hicimos hasta ahora. Entonces aquí podemos ver la respuesta y hacemos una consulta de esta orden, de cómo está. Entonces eso es muy parecido a lo que hicimos hasta ahora. Ahora lo interesante es hacer el cambio, ¿no? Lo que vamos a hacer es actualizar el estatus apagado. Si vemos hoy, el estatus está pending aquí en la base de datos, en la consulta que hicimos. Aquí vamos a cambiar, vamos a definir una nueva información, que es una orden con el estatus de pagado. Entonces, si vemos esta orden aquí, el estatus está pagado y vamos a transaccionar esta orden, ¿no? Ahora, el interesante es cómo esta orden tiene el mismo ID, que es el ID 1, Datomic ya sabe que es un update y que no es un insert. Por eso no va a duplicar la información. Lo que va a hacer es poner un datum como false y después poner un datum como true. Vamos a ver cómo funciona eso. Hacemos aquí, ejecutamos la transacción y vamos a ver cómo es el resultado, ¿no? Lo que hicimos fue, creamos un datum que es la transacción, ¿no? Como ya conocemos, la fecha y el ID de la transacción. Luego utilizamos este ID para hacer dos datos. Uno, pusimos un paid como true, porque ahora el estatus es paid. Y el otro pusimos un pending como false. Entonces, los datos que pusimos antes siguen allá, pero pusimos más dos nuevos datos. Uno para decir, oye, esta información ya no es un hecho, es falso. Es un hecho falso, ¿no? ¿Verdad? Y ahora el hecho verdadero es este aquí, que está pagado para esta entidad. Entonces, si hacemos la consulta de nuevo, lo que vemos es solamente una orden, pero ahora con el estatus pagado, ¿no? ¿Quieres comentar algo aquí también, Frank? Sí, ahora imagínense que teniendo estas am, características, estas features, como es, nunca voy a perder ninguna información. Siempre va a estar ahí todas las versiones que ha tenido mi datum, que ha tenido mi entidad. Entonces recuerdo que las primeras eh, cosas que me vinieron a la mente fue problemas que llegué a tener en trabajos anteriores, donde el sistema tuvo un crash o hubo un problema y quieres replicar. Dices, quiero saber, quiero replicar el problema. Y muy pocas veces en producción es difícil replicar el problema, Ujú. porque el ambiente cambia, no es el mismo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está cambiando la base de datos. Entonces recuerdo que cuando descubrí estos features de Datomic dije, esto resuelve el problema, porque yo puedo decir, el problema pasó ayer a las 5 de la tarde. Ok, Datomic, Ujú. dame la versión de la base de datos del día de ayer a las 5 de la tarde y voy a ejecutar mi código sobre esta versión de la base de datos que tuvo el problema. Y fácilmente puedo replicar el problema. ¿Por qué? Porque tengo todos los elementos, tengo el ambiente como estuvo en ese momento. No me importa que el día de hoy a las 8 de la noche ya haya cambiado la información. ¿Por qué? Porque Datomic es capaz de decirme, hey, esta es la versión que hubo de la información en Ujú. ese momento cuando tuviste el problema. Y puedes ejecutar tu código sobre esa versión de la información y entonces sí decir, ¿sabes qué? Hubo un estatus que, no sé, no estaba Que- reconocido o hubo otro valor que bla, 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 ¿no? Ya lo que llega a pasar con cada situación. Pero recuerdo que para mí fue como
Esto puede salvarme el pellejo más adelante, ¿no? Entonces, sí, es increíble este feature. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que para mí es una de las ventajas más grandes que veo de Dayton, de poder como ver un problema y pensar, ¿por qué eso pasó? Si los datos están así, no debería pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver exactamente cómo estaba el dato en este momento para este servicio y etcétera? Aquí si podemos ver un ejemplo muy fácil, creo que podemos terminar con eso incluso. Separamos como dos snapshots de la base de datos basado en una fecha que tomamos cuando se creó la primera y cuando se hizo el update. Entonces, si ejecutamos estos dos códigos aquí, vamos a tener dos fechas distintas, ¿no? Déjame poner un poco por aquí. Tenemos la fecha de cuando se creó y tenemos la fecha, está como, es la transacción, el ID de la transacción. Y tenemos el ID de la transacción de cuando se actualizó. Entonces, si utilizamos eso para hacer la consulta, si, por ejemplo, vamos a la fecha de cuando se creó y ejecutamos, podemos ver que el estatus está pending. No sé si es posible ver bien. Y si voy a dar un enter aquí. Si cambiamos para tomar la base de datos de la fecha que se actualizó, podemos ver que está apagado. Entonces podemos navegar entre estos dos universos apenas utilizando una función de Dayton que se llama asOff, ¿no? Entonces estamos tomando la base de datos aquí, cuando ejecutamos este código, toma exactamente del momento de ahora, pero si queremos ahora buscar algo en el pasado, podemos utilizar esta función de asOff y pasar la fecha, creo que aquí es sí la fecha, en valores de milisegundos, me imagino, y buscar en un tiempo en el pasado, ¿no? Yo creo que es esto, no estoy seguro ahora si es milisegundos o si es el ID. ¿Quieres comentar algo aquí? Creo que esa es la ventaja principal, ¿no, Frank? Que habías comentado. Sí, definitivamente es uno de los features más importantes de Datomic. Entonces, excelente. Por favor, háganos llegar sus dudas para que podamos ir respondiendo a estas dudas. Por ahí ya vimos algunas que están por allá y también eh, otras que me han hecho cuando publicamos que íbamos a dar esta charla. Algunas personas mandaron mensajes, mandaron algunas preguntas y una de ellas Ah, tiene que va. ver con porque hubo personas que se pusieron a ver videos o a investigar sobre Datomic y los que les llamó la atención es esto, ¿no? Es como cuánta información va a almacenar y si eso no se convierte en un problema. Pero bueno, este, Sí. Y creo que quieres empezar con la pregunta. sí, pasemos a las preguntas. Aquí en la primera pregunta que veo es el order schema, él describe Reinaldo Méndez, el order schema es mutable. ¿Y qué pasa con los facts, con los hechos, si cambia el esquema? Buena pregunta. De acuerdo. ¿El esquema es mutable? Sí lo es. Como lo habíamos comentado al principio, nosotros tenemos una primera versión del esquema y después podemos cambiarlo con código. Justamente como lo definimos en este momento al inicio, podemos cambiarlo y agregar un nuevo atributo. Por ejemplo, tenemos order ID, value status, create at, y podemos tener un order, no sé, se me ocurre owner, ¿no? Y vamos a agregar ese nuevo atributo dentro de esta entidad. Es mutable, se puede cambiar. Ahora, si utilizas este código en un repositorio, pues puedes ir viendo cómo va cambiando ese esquema en el tiempo. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con la información? Depende de qué es lo que hagas. Si agregas un nuevo campo, si agregas un nuevo atributo, perdón, no hay tanto problema, ¿no? Tú puedes hacer una migración y poder después popular ese campo nuevo con información que tú necesites, ¿no? Si estás removiendo un atributo que ya tienes, no se recomienda. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero nosotros no lo recomendamos. Lo que recomendamos es mantener la información y mejor
actualizar la información de tu base de datos y decir, este hecho que contiene este atributo ya no es verdadero, es falso. Ahora este es el nuevo hecho, el nuevo fact que no contiene este atributo. ¿Ok? No sé si quieras complementar ahí con algo, César. No, creo que está bien. Creo que es exactamente eso, como intentamos tratar la base de datos y el esquema, así como los datos, básicamente. No queremos perder información. Entonces, no vamos, sí se puede hacer muchas cosas, hay la flexibilidad, pero no vamos a hacer algo que se va a romper. Entonces, si queremos cambiar algún atributo, columna, por así decir, el ideal es que creamos una nueva, hacemos como un deprecation, por así decirlo, de la antigua y mantenemos las cosas nuevas y por así podemos ver durante el tiempo cómo se fue evolucionando el servicio y la base de datos. Creo que es la idea. La Excelente. Muy próxima, bien. ¿quieres La que siguiente yo pregunta, ¿puedes leerla, lea? por favor? La segunda pregunta es de Aristeo Ibarra. ¿Cuáles son algunos casos de uso comunes para Datomic y en qué industria se está utilizando? Creo que esa es muy buena pregunta. ¿Quieres también compartir, Frank? Eh, si quieres iniciar tú y complemento yo. Sí, no, yo creo que es que tengo un bias por Nubank, ¿no? Nosotros en Nubank es nuestra principal base de datos y yo creo que sí se puede utilizar en gran mayoría de las cosas, ¿no? Pero yo diría que el principal es para los lugares que quieren mantener los datos sin perder información. Y parece que todos quieren hacer eso, pero ni todos quieren hacer eso. A veces sí, yo no me importa en perder información, yo no quiero tener tantos datos en mi empresa por X razones. Y en este caso, creo que nos aplicaría Datomic. Pero si queremos mantener los datos como servicios financieros, que es el caso de Nubank, no tenemos auditoría, estamos en un lugar que es súper auditado, que el sistema bancario y financiero, y es súper importante para el customer. Imagínate que el cliente final quiere entender por qué su dinero no está el monto que él esperaba. ¿Cómo podemos explicar exactamente qué pasó con su saldo, por qué se bajó, por qué incrementó? Entonces, eso es súper valioso para nosotros en Nubank. Me imagino que es el principal, ¿no? Ahora, si no quieres tener esta funcionalidad, yo creo que es donde dejarías de utilizar Datomic. Y otra cosa que es bueno es la capacidad de mantener una alta consistencia, ¿no? Datomic garantiza transacciones ACID, atómicas, isoladas, entonces creo que eso es súper importante si no queremos tener una base de datos con informaciones inconsistentes, no queremos mantener la información consistente. Entonces, yo diría, podemos extender la respuesta, pero Frank, ¿qué quieres compartir? No, solo que es una base de datos que es ampliamente utilizada en distintas industrias. Cognitech, que es nuestro brazo consultor en Nubank, se encarga de justamente eso, de ir con clientes que necesitan una base de datos con estas capacidades y poder decirles, bueno, esto es lo que necesitas, esto es cómo funciona, y así es como lo puedes utilizar. Entonces, es, hasta donde sabemos, ampliamente usado en distintas em, industrias y el uso, bueno, el uso es producción, ¿no? O sea, se necesita para mantener como un histórico de la información. Ok, paso a la siguiente pregunta. ¿En qué entornos se puede utilizar Datomic? Bueno, Datomic se puede utilizar en AWS, ya está en el marketplace ahí para hacer un deployment, utilizando Dynamo como storage service. Puedes utilizarlo on-prem y tienes una versión, justamente la que estaba utilizando César, para probar y poder experimentar en local. Entonces, esos es más o menos los entornos en los cuales puedes utilizar Datomic. No sé, César, si tú conozcas algún otro o... No, creo que está bien. La próxima pregunta, si esta está contestada, es, ¿puedes versionar un rango de tiempo, es decir, de 8 a 9 p.m.? Eso sería, ¿tú entendiste la pregunta, Frank? ¿Quieres contestar? Claro, dice, puedes versionar en un rango de tiempo, es decir, de 8 a 9 de la noche.
es en instantes de tiempo. Es decir, porque de 8 a 9 de la noche hay 60 minutos, ¿no? Entonces, durante esos 60 minutos pudieron pasar varias cosas. Entonces, tú lo que puedes hacer es congelar un punto en el tiempo, es decir, quiero saber cómo era esta base de datos exactamente a las 8 de la noche, o exactamente a las 8:30, o exactamente a las Ujú, 9, o puedes extraer la versión de la base de datos en las 8, 8:20, 8:40 y 8, bueno, y las 9 de la noche, y después comparar. Pero no puedes tener como un rango de ujú. la información, ¿no? O sea, tú tienes un snapshot de la base de datos en un punto específico en el tiempo. Sí, de acuerdo. Creo que, bueno, probablemente tú puedes llegar a tener esta información si empiezas a trabajar los datos, ¿no? Toma los datos y dices, a esta fecha yo voy a ignorar y ahí te ingresa el rango, pero Ahora, de pronto no. recordemos que a las 8 de la noche tú tienes una versión de la base de datos. A las 9 de la noche tienes la versión más actual más todas las versiones anteriores. Ujú, Entonces, exacto. a las 9 de la noche tú vas a tener la versión de las 8 a las 9. Puedes navegar en el punto del tiempo y decir cómo fue a las 8:05, a las 8:20, a las 8:25. Obviamente con la versión de las 8 de la noche no vas a poder ver cómo estuvo a las 9, ¿verdad? Porque aún no ha pasado eso. Más, hay una feature de Datomic en la que puedes especular dependiendo del Mm, comportamiento de la base de datos, el contenido de la base de datos. Pero bueno, eso es para otro, charla para otro mito. sí. Incluso hay una manera, como que no llegamos, está en el ejemplo, que es consultar todos los datos, todos que estás ahí de transacciones, ¿no? Y por ello creo que puedes hacer filters por fecha. Eso también funcionaría, pero son todas cosas aparte. Y la próxima pregunta aquí voy a leer, que es de Aristeo Ibarra, y creo que esta pregunta para mí, yo no sé si sé de cabeza, vamos a ver si Frank va a poder contestar. ¿Qué estrategias de indexación y búsqueda están disponibles en Datomic? Una pregunta excelente. Y para esto voy a necesitar compartir mi pantalla porque creo que va muy de las manos con la otra pregunta que me hicieron llegar respecto a cómo la arquitectura de Datomic. Entonces, déjame, Vale, te muevo hacia este otro monitor y ahora sí aquí voy a compartir mi pantalla. ¿Cuál es de todas? Creo que es esta. Ok. A ver ahí, avísame si pueden ver mi pantalla. Creo que sí. Ok, perfecto. Este es parte de la documentación de Datomic. Esto de aquí es Datomic. A diferencia de otras bases de datos, que es, no sé, MySQL y entre otras comerciales, Datomic no es un servidor como tal. Que no está todo en un SQL, tienes en un servidor con ciertas características, ahí se ejecuta, se almacena la información, se ejecutan los queries y se tienen distintos procesos. Bueno, Datomic no funciona de esa forma. podemos Datomic, decir que no es un monolito, Frank, Datomic. ¿Cómo? exactamente. Datomic no es un monolito. Datomic está compuesto principalmente de tres cosas. El primero es el transactor, perdón, el transactor. El transactor es un servidor, ¿ok? Específico para escrituras, ¿ok? Aquí tú puedes almacenar funciones o puedes preconstruir funciones que después se van a ejecutar sobre la base de datos, sobre la información, no sobre la base de datos, sobre la información. Entonces, nuestro transactor va a ser el encargado de las escrituras, ¿ok? Que es este que estoy señalando aquí con el mouse, no sé si se logra ver. Ahora, tenemos esta otra entidad, esa otra capa de información, esta otra bloque aquí, que es el storage service, que es donde se almacena ya la información de forma permanente. Y esto puede ser un DynamoDB, puede ser un File storage. CouchDB o puede ser un SQL normal, Oracle, MySQL o lo que sea. Tú decides, dependiendo de tus necesidades, qué storage service vas a tener. Entonces, imagina que este es el backend y este es como tu S3, ¿no? Donde vas a almacenar la información. Entonces, este storage service, como ustedes pueden ver, está dividido en nuestra base de datos. Tenemos el transactor y tenemos que se encarga de las escrituras y tenemos el storage service que se encarga de almacenar la información. Y va a crecer, esta información de acá va a crecer dependiendo
de la capacidad que tenga. Por ejemplo, si te vas a un AWS y tienes un Dynamo, pues va a crecer tanto como Dynamo sea capaz de crecer, ¿no? Entonces, ahí no vas a tener ningún problema. Ahora, ¿qué otra cosa tiene Datomic? Ya dijimos el transactor, tiene el storage service y tiene el peer library o sí, básicamente es nuestro peer library, donde nosotros vamos a tener una versión de la información de esta base de datos. Cuando César obtenía una conexión hacia la base de datos, lo que pasaba es que de aquí, del storage service, iba una versión hacia nuestra instancia de nuestra aplicación y nosotros aquí vamos a ejecutar nuestros queries. ¿Qué pasa si yo quiero insertar en la base de datos? Bueno, entonces nuestra aplicación lo que va a hacer, se va a comunicar con el transactor y el transactor va a escribir. Todas nuestras transacciones son serializadas. ¿Qué quiere decir? Que va a ejecutar una a la vez, garantizando que la información no va a haber problemas de concurrencia. Ahora, respondiendo a la pregunta de la indexación, tenemos dos formas de indexar. Una, en tu modelo, cuando defines el esquema de tu base de datos, tú puedes decir, esto quiero que sea un índice, este otro atributo quiero que sea un índice, pero el transactor también va a hacer una indexación automática. Va a tomar el conocimiento de la información que hay aquí, más cómo estás usando la base de datos y con base en eso va a hacer una indexación sobre esta información. Entonces, por eso les decía, no se parece en nada a una base de datos eh, que hayamos usado anteriormente. Ahora, ¿cómo se almacena la información? Aquí está en caché, ¿ok? No es como que aquí se crea una base de datos y tienes que hacer un setup, no. Se almacena en caché, entonces los queries se ejecutan en la aplicación, ¿ok? Las lecturas son en la aplicación y las transacciones se ejecutan en este servidor de acá. Entonces, este servidor va a crecer de forma vertical. Tu aplicación crece de forma horizontal y el transactor crece de forma vertical, es decir, necesitas más potencia, agregas más CPU o agregas más memoria. ¿Ok? Ahora, una pregunta muy común. Oye, ¿cómo sabes cuál es la última versión de la base de datos? ¿No? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Tienes que estar yendo aquí a cada rato? No. El transactor hace algo que se llama broadcast. Entonces, cada que detecta una nueva versión, cada que él recibe, oye, hay que insertar una nueva versión de la información, hace un broadcast a los peers y les dice, hey, hay una nueva versión de la base de datos, si quieres, actualiza. No es como que les mande la información y le diga, ten, esta es la última versión. No, solamente les notifica que hay una nueva versión, hay un nuevo punto en el tiempo en el que la información ya no es la misma. ¿Ok? Ahora, se puede agregar una capa más de caché. Entonces, ya no tienes que ir hasta acá, sino te puedes quedar todavía en un punto medio para tener información más a la mano. Entonces, ese es como tu hot information. Aquí tienes otra versión también actualizada y aquí ya es el último recurso ya es tu storage service con la información ya que perdura a través del tiempo, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que básicamente funciona los índices en Datomic y como pueden ver, pues no es un servidor de base de datos, es un conjunto de servidores los que crean Datomic. Voy a Muy detener bien, mi eh, muy bien. lectura. Creo que está súper interesante eso. Mucha información, Frank, y mucha información buena. A mí lo que más me gusta es las transacciones aisladas, que creo que evita muchos problemas que otras bases de datos sí hacen en paralelo y es donde empiezan los problemas de concurrencia, ¿no? Entonces creo que eso Sí, está. Gracias. ¿Hay más preguntas? Creo que tenemos tiempo, ¿no? sí, De ir a tenemos los tiempo. siguientes. ¿Cómo se mapean las relaciones uno a varias? Uno a varias, creo que es eso, ¿no? One Sí, uno de to muchos, ¿no? many. Too many, justo. Eh, yo creo que, no sé cómo explicar eso. Puedes empezar. Es que es difícil decir, más fácil mostrar y no tengo fácil un ejemplo, pero básicamente vamos a crear otra, así como hicimos orden, creamos otra entidad en el esquema. Imagina que tenemos 20, ¿no? Entonces tenemos orden, tenemos 20. Y ahí podemos decir, 20 tiene una orden ID, por ejemplo, y esto se refiere a la orden. Entonces, por ahí los atributos sí
cómo relacionarse. ¿Quieres explicar un poco más eso, Sí, Frank? cuando tú mapeas un atributo, tú tienes que ponerle el tipo. ¿Qué tipo es? Si es un Ujú. long, si es un string, si es... Ahora, ¿cómo se mapea una relación uno a muchos? De lo más sencillo posible. En lugar de decir órdenes, ¿no? O orden, es un string, suponiendo, ¿no? Un string, lo que vas a poner es un set de strings, es un vector de strings. Y de esa forma vas a saber Ya que sabes. eso puede tener una relación hacia varios. Entonces, es súper explícito la forma en la que puedes mapear esto de uno a muchos. Ujú. Y es bastante común. Tenemos muchos casos en Nubank, aunque utilizamos microservicios chiquitos, siempre hay como estas relaciones de uno a varios, mucho menos. La, ¿Quieres? Bueno, puedes leer la próxima, Perguina. Claro, dice, si quiero hacer un query similar a un join para traer datos relacionados, tendría que construir esta relación del lado de la aplicación. Déjame ver si entendí. Entonces, yo quiero hacer un join sobre distintas entidades. ¿Ok? Entonces, lo que vas a hacer es con Datalog, esta variante, perdón, con esta variante de Datalog, ¿ok? Lo que vas a hacer es, vas a modelar tu query, donde vas a primero especificar la entidad principal de la cual tienes un dato que tú conoces, por ejemplo, el email o el ID. Y después, si esa entidad está relacionada hacia otra entidad, lo que vas a hacer es, ya que tienes la entidad principal, puedes hacer una referencia hacia la otra entidad y poder decir, ok, ahora de esta otra entidad quiero que me des, por ejemplo, suponiendo tienes órdenes, o perdón, tienes personas. Quiero esta persona con este email. Ahora, yo sé que esta persona en esta base de datos tiene órdenes. Ahora, de esta persona quiero las órdenes. Entonces, como vas estructurando el query, es como lo habíamos visto, que tiene entidad, atributo, valor. Entonces tienes primero entidad persona y una vez que ya lo obtienes, tu siguiente query o tu siguiente Línea, ¿no? lista va a ser tu entidad orden, en la cual ya está relacionada con esa persona. Entonces, esta parte del lado de la aplicación me quedé un poco confundido, pero al final sí. O sea, en un mismo query vas a hacer este join de información y se va a ejecutar sobre la versión de base de datos que tienes en ese momento en tu aplicación. Sí. Creo que lo que ayuda también a entender es, no hay solamente una tabla en Daytop, ¿no? Es una grande tabla. Entonces vas leyendo, bueno, podrías entender que es una gran tabla. Vas leyendo las líneas y ahí ya están juntas, ¿no? Lo que tú vas a hacer es simplemente conectar los atributos. Entonces, el join no es hecho en la aplicación, sino en Datalog, como menciona Frank, ¿no? Es distinto. Y la última pregunta, suponiendo que se hacen inserts erróneos y el volumen de datos es demasiado grande, ¿existe una forma de hacer un retract all? Buena pregunta. Mm, Yo, bueno, yo contestaría que sí, pero tú tienes que especificar cuáles son los IDs que quieres hacer retracts. Entonces, tendrías que consultar todos, por lo que conozco, ¿no? Por ahí no sé si Fred conoce otra manera. Tendré que consultarlos y decir, quiero hacer retracts de estos IDs. Y ahí si son todos, tendrás que exhibir todos. No sé si hay una manera de hacer retract de todo, como sería simplemente borrar la base de datos como yo hice. yo lo que escuché una vez que leí esa pregunta, lo que mi cerebro, la traducción que hizo fue, ¿podría cometer el error de ejecutar un delete sin un where? Mm. Creo que sería más No, es que, difícil. sí, no. Básicamente tú tienes que poner de forma explícita que quieres hacer un retract de toda la información, ¿no? Mm. Entonces, sí, o sea, de que hay, se puede, recomendado, no lo recomiendo. Es muy buenas preguntas. Espero que podamos haber contestado bien todas las preguntas, pero si no hemos contestado también estamos disponibles, ¿no? Para que envíen preguntas y contestemos. No creo que haya más Perfecto. preguntas. No, ya estamos ya en los últimos 5 minutos y como es tradición ya en estos meetups de ingeniería de no, la última pregunta que se hace a los ponentes es la siguiente.
Si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado, el junior, el que va comenzando, que va saliendo de la facultad o el que va comenzando en la industria, ¿qué consejo sería, César? ¿Tú qué consejo le darías a tu yo de 22 años? Es difícil. No sé si estoy preparado a esta pregunta. Creo que es muy difícil, ¿no? Yo creo que en relación a tecnología, el consejo que yo daría sería, me gusta el hecho de estudiar los fundamentos, ¿no? Entonces, creo que Datomic es interesante ver la sintaxis, la arquitectura, pero entender bien por qué se creó el Datomic, cuál es el problema que él quiere arreglar y entender este fundamento, creo que es más importante, ¿no? Y eso nos da como eh, es fundamento la palabra, creo que la base, ¿no? De entender otras cosas y aprender. Entonces me gusta estudiar y creo que yo pondría más esfuerzo, no pondría más esfuerzo, pero yo dedicaría más tiempo en estudiar estas cosas cuando era más joven, porque me imagino que es algo que se queda por mucho más tiempo. Mientras las tecnologías sí van evolucionando y cambiando, las bases se mantienen y creo que por ahí a veces queremos aprender todo y nos olvidamos eso. Entonces es algo que me ocurre, creo que es bastante bueno. Y tú, Qué buen consejo. Frank, cuál es el consejo que darías a ti a 10 años atrás o a ti mismo más joven? Ok, el consejo que yo le daría es, yo recuerdo a mi yo más joven súper eh, ansioso de aprender sobre bases de datos, sobre microservicios, sobre nuevos lenguajes de programación, sabes, el live, lo último Ujú, que había en la tecnología. Cuando estaba trabajando, me enfocaba mucho en eso, en la parte técnica, y lo cual no está mal, ¿no? Creo que no está mal, pero el consejo que yo le daría es, detente un momento, estás en esta nueva compañía, estás comenzando a trabajar, eh, creo que ya eres lo suficientemente bueno técnicamente, conoces las bases, sabes cómo funciona. Enfócate en este momento en entender cómo esta compañía hace dinero, cómo pierde dinero y cuáles son sus objetivos en los siguientes meses, en los siguientes años, a dónde quieren llegar. Una vez que entiendas cómo funciona el negocio, cómo funciona el producto, cómo funciona todo alrededor de lo que quiere esta compañía, entonces sí, cómo tus habilidades técnicas van a ayudar o no a esta compañía. Y de hecho ahí puedes saber si eres un buen fit o la compañía es un buen fit para lo que tú estás buscando en ese momento. Porque tal vez lo que quieras es aprender simplemente, ¿no? No sé, ujú. quiero aprender, quiero ganar experiencia, pero tal vez no. Tal vez ya quieras hacer cosas distintas y desde un inicio puedes decir, parece que este no es el mejor lugar para mí. Debería mejor enfocarme en esta otra compañía o en esta otra industria Es, potencialmente, ¿no? creo que es súper buen consejo, Frank. Está muy bien, gracias. Excelente, pues estamos llegando ya, prácticamente estamos en el final de este meetup. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en las siguientes ediciones del meetup de Ingeniería Construyendo Nubank. Eh, Hasta luego, que tengan una buena noche. Bye, gracias, Frank, gracias a todos.